noches. El día de hoy tenemos un tema a tratar sobre la patología que es la encargada de estudiar y analizar las enfermedades ocasionadas por una serie de medios. En este caso, para que el concepto nos quede más claro, tenemos la oportunidad a Delia Esperanza Camargo Morales, estudiante de la UNAD del cuarto semestre y tiene un estudio en Administración de Salud. En este momento ella nos va a explicar sobre más minucioso el estudio de la patología. Muy buenas noches, Delia. Buenas noches. Para comenzar, tengo una serie de preguntas. ¿Qué significa la palabra patología? Bueno, la palabra patología viene del griego pato, que es enfermedades, y lo, que es estudio. La palabra pato tiene muchos significados, como emociones, sentimientos, y también encontramos una palabra patético, que es algo que muere. Muy bien, Delia. Teniendo en cuenta esa definición de patología, ¿en qué época se considera que tuvo el nacimiento de la patología? Bien, la patología, su nacimiento inició de la época de los griegos y de los romanos, es decir, cuando inició el primer estudio que fue aplicado en el método científico a través de la historia de la medicina. Ok, y teniendo en cuenta eso, usted nos estaba hablando sobre el estudio de la patología. ¿En qué consistió entonces ese estudio de la patología? Bueno, consistió en un estudio científico a nivel de un microscópico, es decir, ojos desnudos de equimicroscópico, por el cual se basa tanto como el estudio de una enfermedad. Ah, ok. Y en otras palabras, entonces, ¿la patología tiene muchas divisiones o en este caso, cómo se dividiría entonces la patología? Bueno, la patología tiene dos grandes ramas, es demasiado importante. La primera es la patología general y patología sistemática. La general se basa en el estudio de los principios generales de un mecanismo de una enfermedad. Ya la sistemática es el análisis o alteraciones de un órgano especializado que está afectado a través de una enfermedad. Sí, muy bien. ¿Y cómo se determinaría entonces, cómo se determina una patología? Se determina en un análisis y tejido a través de un microscopio. Delia, para concluir esta entrevista, me queda una duda. En Colombia existen muchas enfermedades ocasionadas por virus, hongos, bacterias, parásitos que se presentan en el medio ambiente. ¿Cuál considera usted, para que el concepto más claro entre la patología general y la patología sistemática, como que se considere como más en su práctica? La que se considera más práctica en Colombia es la patología general. Un ejemplo, aquí en mi región, que es zona humedal, cuando llueve se reproduce mucho mosquito, por el cual un mosquito transfiere o se produce una enfermedad. Cuando un mosquito pica a un ser humano y tiene la enfermedad de chikungunya o el dengue, está ahí, al momento de picar a esa persona ya está afectado.
Pero ¿qué es lo que más le importa en la área de la salud? Investigar los antecedentes de qué enfermedad que fue producida a través de una persona. Es decir, nos vamos de cómo detener esa enfermedad. Ok. Bueno, por esta noche terminamos la entrevista con Delia. Espero que los conceptos de patología queden muy claros y de aquí adelante pues tengamos en cuenta el medio donde nos placemos y evitar enfermedades. Muy buenas noches.